solo dígame una vez más, amadísimo Padre. Amadísimo Me Padre. presento ante ti una vez más, Señor, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y sigamos a leer un 2 de Pedro 2:1 en adelante. Ayer leímos el 1 en Yerumela, vamos a leer el 2 acá. Y nos dice de esta manera. 2, sí. 2:1. Mira lo que nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, la palabra es muy clara, en aquellos tiempos hubieron también falsos profetas, falsos cristianos, falsos hermanos, como también hay en estos tiempos. Eso es lo que nos da a entender, repito. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Quiero que entendamos algo. Únicamente lo que ellos nos manifiestan, lo que el Señor escribió a través de su Espíritu Santo con ellos, era que nos daba a entender en estos tiempos. Estos tiempos ya están, ya ratos están, donde hay quienes dicen que son Cristos. Andaba uno que yo creo que ya murió, por cierto, parece que no lo dejaron entrar aquí a Honduras, el de los 3:6. Entonces van a aparecer falsos personas que lo que van a estar es buscando un sostén económico de ellos mismos, cuando le hablan básicamente de prosperidad, que le dicen, mire, si usted pacta, si usted ofrenda, si usted hace esto, si usted hace lo otro, a ellos no les interesa más que eso, que usted pacte, porque es un beneficio económico para ellos. De ahí lo demás a ellos no les interesa. Entonces, de este tipo de personas el Señor habla, o de la persona que le dice, usted no se preocupe, puede estar haciendo las cosas que anda haciendo, que son del mundo, eso es normal. La palabra nos dice que todo es lícito, y estoy muy claro. La palabra dice que todo es lícito, pero también dice, pero no todo conviene. Y lo más importante, en mi vida, luego lo demás es personal. Pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces debemos de saber qué libertinaje le vamos a dar nosotros a nuestra vida. Eso es lo único que nos enseña. Entonces debemos de estar sabiendo. Si ustedes recuerdan y han leído Daniel, creo que está como en el 12 por ahí, pero no lo vamos a leer, donde el Belsasar, el hijo hay unas partes que aparece que es hijo, en otras partes aparece que es nieto, pero creo que es hijo del rey Nabucodonosor, fue pesado. Y nosotros no lo vemos en nosotros, sino que solo lo vemos allá. Fue con aquel Belsasar. No, también es en nosotros. Dice el Señor que nos pesa, y Él sabe si enteramente somos encontrados pesados, llamémoslo bien, o rectos, o somos faltos. Hay una parte que aparece faltos y otra parte que aparece falsos, pero es lo mismo, ¿va? Entonces quiero que sepamos y vayamos nosotros identificándolo. Dice, porque repito, como Abraham dice entre vosotros, falso. ¿Qué significa algo falso? Es que no tienen nada del Señor. Hablan de cosas, pero ellos no la aplican en su vida. Como alguien le dice, mire, tenga buenos modales, por decir, usted vaya en la calle y no bote la basura. Y entonces viene él, y cuando hay gente, se comió el confite y se lo echó a la bolsa. Pero solo está solo y lo tiró allá por allá. Entonces son falsos. Le dicen una cosa, pero no la aplican. Luego nos dice, miren, que introducirán, oiga bien, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, le van a enseñar cosas que no van a edificar su vida. Entonces por eso dice herejías destructoras. ¿Qué significa la palabra destructora? Es algo que destruye. Yo les decía casualmente a los hermanos ayer en Yarumela, miren, le daba a entender lógicamente que nosotros no somos, no morimos, estamos claros, y nos vamos a la eternidad con el Señor, pero aquí no somos eternos. Luego el día de mañana el Señor nos lleva. No permitan que se contamine la casa de oración. O sea, no permitan que venga otro a meter otras tradiciones, otras cosas, otras costumbres que no son las correctas. Es que mire, si ponemos show de luces y aquello y lo otro, se va a llenar. No necesitamos multitudes, necesitamos corazones arrepentidos. Amén. Porque las iglesias están llenas de multitudes, pero de que no están convertidos. Son cosas diferentes. Y eso es lo que debemos de tener mucho cuidado.
repito ahí, que introduciendo, dice, encubierta herejías destructoras y aún, dice, negarán al Señor que los rescató. O sea, no creen, no creen. Yo recuerdo escuchar a una persona atacar a una persona que estaba predicando y le decía a ella, ¿dónde está tu Dios? Cuando yo estaba como una casa de orfanato de niños, que ahí empezó ella a decir un montón de cosas. Yo le voy a decir una cosa, el Señor siempre ha estado en nuestra vida. Amén. Pero que nosotros no quisiéramos nada con Él es otra cosa. Es como que usted le dice a un hijo suyo, mire, hijo o hija, no haga esto, pero si ella lo hace, las consecuencias no es problema del suyo, o no es problema del Señor, es problema nuestro. Cuando determinamos hacer cosas que no son, decidimos agarrar el libertinaje y no hacer consciente enteramente qué nos edifica o qué nos conviene y qué no nos conviene. Perdón. Y aún negarán, dice, al Señor, dice, que lo rescató, trayendo sobre sí mismo, ¿qué? Destrucción repentina. O sea, la gente no quiere nada con el Señor, el problema es de ellos, no es del Señor. Yo les puedo estar hablando de la palabra y si yo no la aplico, el problema no es de ustedes, es mío. O viceversa, yo la aplico, ustedes no, el problema no es mío, es de ustedes. Estamos entendiendo, eso quiero que entendamos. Repentinas. Y muchos seguirán, oiga bien, sus disoluciones. No dice que no lo van a seguir. Por eso lo que la hermana decía, yo no sé si ustedes saben, pero yo sé, lo digo no porque que me lo hayan dicho, sino porque lo he entendido en la Escritura, que la tercera parte de la humanidad se pierde. Es mucho, sí, pero se pierde. ¿Y por qué? Porque no quiere nada con el Señor. Porque el Señor dice, la tercera parte es arrastrada por la cual hay al mencionar, da a entender de Satanás. Entonces, ¿qué significa la tercera parte de 4? Por decir, de 100, tercera parte son 75 y 4 partes son 100. Entonces solo se salva el 25% de la humanidad. Pero es mucho, hermano. Es que no quiere nada con el Señor. Amén. Ustedes pueden ver en la situación cuando Sodoma y Gomorra, vamos a decir que eran 2 ciudades. ¿Cuántas personas se salvaron? Solo 3. Solo 3. Y cuando se perdió, que se extinguió toda la humanidad, excepto Noé y 7 más, que entiendo que su esposa, sus hijos y sus yernas o algo así, nueras. Entonces, ¿cuántos quedaron? Solo 7. Solo 7 y no sé de cuántos. Porque yo les podría decir un número, por decir algo, por tener una idea. Cuando fue a predicar Jonás en Nínive, dice la Biblia, no lo dice Luis, solo repite lo que está en la Escritura, dice que eran 125,000 personas. Eso era. Entonces, imagínense cuántos pudieran haber habido en aquellos entonces. Pero como no querían nada, Noé creo que estuvo predicando como 120 años, creo, ¿verdad? 120 años, ¿verdad? Y ya decían que estaba loco. Pero ya cuando enteramente ya estaban con el agua al cuello, ya no pudieron hacer nada. Porque ya no había espacio para arrepentirse. He mencionado infinidad de veces las 10 vírgenes. 5 eran sensatas y las otras 5 insensatas. Las 5 sensatas llegó el esposo y las encontró. Las otras 5 insensatas pues tuvieron que ir. Ahí menciona ir a buscar aceite, pero no habla de aceites, es la presencia del Señor en nuestra vida. Y ella le decían, danos de tu aceite. ¿Y cómo le voy a dar yo lo que tengo a la hermana? No puedo. Si ella no agarra lo que el Señor tiene, se va o viceversa, se queda o viceversa. O ella se va y yo me quedo si yo descuido esta salvación tan grande. Vamos a continuar. Y muchos seguirán, dice, sus disoluciones, por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Le echan la culpa a Dios. Sí. Le echan la culpa, dicen, que yo no sé por qué me pasa esto a mí, y empieza a justificarse, cuando nosotros enteramente no hemos hecho absolutamente nada. Nada, ¿va? Por nada me refiero por cuidarnos nosotros mismos, siquiera por cuidar el templo del Señor, porque no, lo que hacíamos por decir, vaya, si el que come mucha azúcar, ¿qué hace? Contamina. ¿Por qué? Porque luego tiene un problema de azúcar. El que toma alcohol, o el tabaquismo, o el que anda en adulterio y luego aparece con un SIDA y cualquier cosa. Entonces las consecuencias son fatales, son tremendas.
Y por avaricia, dice, harán, miren, la gente que le interesa más el dinero, harán, miren, mercadería de vosotros. Y oiga bien lo que dice luego, con palabras ¿qué? Fingidas. O sea, no van a ser honestos. Le dice, no, usted no se preocupe, vaya, beba. No, preocúpese y haga las cosas que al Señor le agradan. Porque van a haber personas como esas. Yo no lo puedo hacer, porque yo quisiera que nadie se perdiera. Pero tampoco puedo poner el lomo por ellos porque es personal, no es. Entonces, miren, y por avaricia harán, dice, mercadería de vosotros con palabras fingidas. Le van a decir, usted no se preocupe, con tal se arrepienta, y está bien. Pero si no le da tiempo, se pierde. Y si el Señor no le abre ese discernimiento espiritual, pasaría como el otro del ladrón de la cruz. Uno lo reconoció, pero el otro lo ignoró. Y al ignorarlo, ¿por qué? Porque ya estaba duro de corazón o duro de cerviz. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, y si quieres, si te parece, me salvas a mí. O sea, ya no había ya no creía. Así es lo que dice el hermano. Entonces no había ese entendimiento. Entonces no le importa a la gente. Y ustedes leen, no lo digo yo, solo lo repito. Cuando Judas se arrepintió, fue a donde los curas. No van a creer que no fue. Fue a donde los curas y le dijo él que se arrepentía porque era sangre inocente. ¿Y saben qué le dijo? Está escrito. ¿Qué nos importa? Así está en la escritura. No crean que está de otra manera. Allá tú. Primero lo indujeron para que fuera a señalarlo, y luego le dijeron, ¿y qué nos importa? Allá tú. Así son esos, miren. Repito, y por avaricia harán, dice, mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales, oiga bien lo que dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. O sea, ya esta gente no tiene salvación. Y sus perdiciones no se duermen. O sea, el hacha, como hay gente que dice, está lista para darles en el tronco. O sea, eso es lo que prácticamente da a entender. No aparece el hacha, pero quiero que entendamos, aunque creo que hay una parte, en Juan creo que aparece el hacha, está ahí. Y su perdición, dice, no se duerme. Oiga bien lo que dice el 4. Porque si mi Padre no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno. Los entregó, dice, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Miren, la gente no ha logrado entender, y no crean que es que yo me las sé todas, como dicen, no. Pero cuando leo, me doy cuenta que el Señor no es de que, ahorita caí, ay Señor, perdóname. No. Y mire la consecuencia tan simple, no es simple, pero por llamarlo de esa manera, con el simple hecho que Moisés tocó la piedra, creo que fueron 3 veces, y no le dio la gloria al Señor. Miren que ese hombre pasó a la vida eterna, pero no lo dejó pasar a la tierra prometida. Él le dijo, Señor, pero ya que he hallado gracia en tus ojos, ¿será que no toques ese tema? Le dices, esto está finiquitado, correcto. Entonces, ¿para qué? Pues está bien, pues pasar. No, el Señor no es como nosotros. Nosotros somos flojos y nos debe pensar, ay, ¿por qué pobrecito? Déjémosle que vaya, pues. No se arrepiente. No. Eso es lo que quiero que entendamos. Y si podemos ver también, por ejemplo, con David hizo lo que hizo, se arrepintió. Oiga bien, se arrepintió porque se arrepintió. Pero el proceso lo tuvo que pasar. O sea, esa factura la tuvo que pagar. Tal como se lo dijo el profeta Natán. Tu mujer, lo que tú hiciste en oculto, van a hacer en la terraza. Bueno, todo lo que le dijo. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Que el Señor perdona, pero también el castigo es inevitable. La consecuencia. Correcto, la consecuencia. Repito, dice el 5. No, el 5 era. Y si no perdonó, dice, al mundo antiguo, que está hablando de lo que estuvimos hablando un poquito antes, sino dice que guardó, dice, a Noé, pregonero de justicia. Oiga bien, ¿quién dice aquí? Noé, pregonero de justicia. Porque en aquel entonces, que era en el Viejo Testamento, todavía alguien podía arrastrar a otro. Entonces, ¿por
Porque el único, ahí no dice, habían 8 pregoneros, no, dice Noé. Lo especifica muy claro. No dice Noé, María, Juan, no. Noé, pregonero de justicia. Oiga bien, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, el Señor no quiere nada conmigo, no hay problema, les doy juego. En aquellos entonces, si ustedes leen la Escritura, van a ver que infinidad de veces el Señor le decía a Moisés, no hombre, déjame de hacer este pueblo, yo te voy a dar otra gente nueva. Y lógicamente el clamor, porque ya Moisés, pues yo entiendo que él ya tenía amor por las almas, le decía, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y qué van a decir? Y esto y lo otro, perdónalo. Y el Señor los perdonaba. Por eso luego está Jesús clamando por nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el Señor, cuando se enoja, les da juego a todos. Trayendo, dice, el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción, dice, a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, está hablando de las consecuencias, porque recuerden que esto pasó en el Viejo Testamento, y aquí ellos nomás lo están mencionando en el Nuevo Testamento. Y luego dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, dice, de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente. El amor del Señor es infinito. Y les digo infinito, ¿por qué? Sin límite. Porque cuando Abraham clamó, le dijo, Señor, le dice, ya que he hallado gracia en tus ojos, y le hizo la pregunta, ¿y si hubieran 50, Señor? No nos destruye, le dije, Señor. Y luego él siguió, porque él estaba clamando por Lot, porque él por Lot era el que estaba. Y si hubieran 40 o 30 o 20, 25, 15, 10, también los perdono, dice. Haber dicho, ya andamos cerca. Y si hubieran 5, Señor, también los perdono. Pero ¿qué nos enseña? No sé si lo logramos entender. Que no habían ni 5. Por eso destruyó esos lugares. Únicamente había uno, porque la palabra nos dice que el Señor halló gracia únicamente en Lot. Se salvaron sus 2 hijas. Pero no fue que halló, porque si no hubiera puesto incluso los nombres de las hijas, no los puso, porque no había gracia en ellas. Pero por la misericordia del Señor, hallando la gracia en Lot, alcanzaron las 2 hijas. O sea, imagínense ustedes en una ciudad donde no habían ni 5 personas. Bueno, eran 2 ciudades, porque fue Sodoma y Gomorra. Eran 2. Y no habían ni 5, solo había un justo nada más. Lo dice la palabra. Continuamos. Había de vivir impiamente. No, sí, lo terminé, ¿no? Y, sí, ¿verdad? Y libró al justo Lot, dice, miren, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, da a entender nefanda como algo como nosotros, clamando pues por la gente, para que no. Entonces él clamaba, pero cuando la gente no quiere, no quiere. Cuando la gente no quiere, no quiere. Aunque usted le diga lo que le diga, usted le puede decir a un bolo, no sigas tomando, mira, te va a pegar una cirrosis, y yo le garantizo que ese bolo lo agarra de malas pulcas, le va a decir, ¿y qué te interesa? Es mi pisto, es mi vida y es mi gusto. Déjame, le garantizo que se lo dice. O alguien que le va a pegar el SIDA, mira, si andas en esto, olvídese. Pero hagámoslo. Si se pierden, por lo menos no va a ser porque no se lo dijimos. Y libró, dice, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa. O sea, ¿cuándo la afligía? Cuando miraba que la gente no quería nada y clamándole al Padre. Viendo, dice, y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, como ver a la gente que anda bebiendo, que anda en esto y lo otro. Pero lo que menos quieren es la presencia del Señor en su vida. ¿Sabe el Señor, miren, librar de tentación a quienes? A los piadosos o a los justos o a los que queremos estar con Él. Porque dice, sabe librar. Miren, y reserva, dice, a los injustos para ser. No habla que el piadoso va a ser castigado. Si no está haciendo nada malo, ¿por qué? No hay una justicia, una razón. O nosotros pensémoslo entre nosotros. ¿Castigaríamos a los hijos nuestros de puro gusto? No lo hacemos o no lo haríamos. ¿Sabe el Señor librar, dice, de tentaciones a los piadosos? Y reserva, dice, los justos para ser
a los injustos, perdón, castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne significa el mundo o el pecado, donde está la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío del Señor. ¿Qué significa el señorío del Señor? Es hacer las cosas que a Él le agradan. Ah, no, que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, tranquilo, lo quiere hacer, hágalo, pero sepa que hay castigo, que hay una consecuencia, tal vez no hoy o no mañana, pero la consecuencia, hay unas partes, no tengo el texto donde le dice Señor a Abraham, creo que, no, a Moisés creo que le dice, no, tranquilo, está bien, que siga este pueblo, pero más adelante, como quien dice, tiene que pasar el proceso. Hay consecuencias. La consecuencia, correcto, es cierto. Inmundicia dice, y desprecian el señorío. Entonces luego, atrevidos y contumaces, dice, no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, no le da ni frío ni calor, ¿verdad? Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza, no dice que son mayores que nosotros en cuanto con el Señor, sino en fuerza, miren, y en potencia, no pronuncian juicio de maldad contra ellas delante del Señor. O sea, tienen más el conocimiento de que el Señor, más temor, porque si enteramente no tuvieran temor, harían lo mismo que nosotros hacíamos en aquellos entonces. Entonces ellos, si la misma palabra dice que Satanás tiembla cuando oye, porque él sabe la palabra, sabe quién es el Señor, sabe las consecuencias. Pero esto dice hablando mal de cosas que no entienden, porque hay gente que habla, podemos ver cuando, por ejemplo, Job dijo, hablaba de cosas que no sabía. Me echo en ceniza y en silicio y todo lo que dice, porque hablaba cosas que no sabía. A veces la gente habla cosas creyendo que eso es lo correcto, pero hay desconocimiento. Entonces luego después dice, pues me aborrezco, como que dice, porque no sabía ni lo que hablaba. ¿Estamos claros? Me aborrezco. Y pues lo demás ya sabemos en lo que sigue. Pero estos hablaban, dicen, mal de cosas que no entienden, ¿como qué? Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Presa fácil ¿de qué? De que cualquiera que le dice cualquier cosa en el mundo, mira que si no te echan una cerveza, o sos maricón, o es que te manda la mujer, o esto y aquello y lo otro, pues chámelo y se lo echa. Fácilmente cae, fácilmente, porque son presa fáciles, dice la palabra, nacidos para presa y destrucción. O sea, no lo piensan, no lo analizan, porque ahora dicen como animales irracionales. No razonan. Y yo le voy a decir una cosa. Ahí habla como animales racionales, pero yo digo, Señor, los animales fueron más sensatos que los agentes. Porque cuando Noé fue infinidad de animales que salvaron. Infinidades, y cómo es que no saben nada, pero esos animales fueron. Bueno, si alguien me enseñó ayer, no sé si fue el hermano, alguien me enseñó donde dice el burro, para que el burro salía, que el burro había sido más inteligente porque se subió, y mucha gente no se subió. Así está eso. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán, dice, en sus propios, en su pecado. Eso dice perdición, quiero que entendamos. Perecen por decir, el alcohólico va a perecer en ese alcoholismo si no llega a los pies del Señor, o el drogadicto, o el adúltero o adúltera, cualquier cosa mala, ¿verdad? Recibiendo, dice, el galardón de su ¿qué? Injusticia, ya que tienen por delicia, dice, el gozarse de deleites cada día. Oiga bien, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en él, en sus errores. Usted puede estar comiendo con alguien y creyendo que si alguien le tiene un aprecio o algo, solo escuche sus pláticas. Si enteramente, oiga bien lo que le puedo decir, le habla del Señor, sépalo que lo quiere. Pero si le empieza a hablar de negocio, que de esto y del otro, vanidad, del chisme, la hipocresía, aquello y lo otro, dice usted, aquí no hay nada. Córrase, hágase un lado. Sí, córrase, hágase un lado, porque si no lo puede arrastrar. Dice, creo que está en los proverbios, que el coyote, dice, aunque sea
El que se junta con coyotes, ¿para qué dice? Aullar aprende. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Luego dice el 14, se recrean en su error. ¿Tienen los ojos llenos de qué? ¿Qué significa, por decir, tienen los ojos llenos de qué en ese caso? De adulterio, de maldad, de hipocresía, de altivez, de engreído. Vaya poniéndole cuantas cosas, de la avaricia, egoísmo. Vaya poniéndolo, que usted lo mira, que lo mira bonito. Si Judas entregó al Señor con un besito. Entonces, por ahí tengan una idea. Tienen los ojos llenos, dice, de adulterio. No se sacian, ¿de qué? De pecar. ¿Seducen a quiénes? ¿Seducen? A las almas inconstantes. Oiga bien. Seducen a las almas inconstantes, teniendo el corazón que habituado a la codicia, y son hijos de Satanás, prácticamente entender, pero bueno, de maldición. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice la misma palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué nos enseña? Que no todos son hijos de obediencia, son hijos de maldad. Y luego nos dice: han dejado, dice, el camino recto, han dejado el camino del Señor y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. ¿Saben quién era Balaán? Era un profeta que le gustaba el pisto. Entonces ese hombre se perdió, lo dice la palabra. Entonces, por eso dice, repito, miren, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó, dice, el premio de ¿cuál? De la maldad, de la mentira. Entonces amó más el pecado. Y quiero que sepan que lo que les digo es porque está aquí en la escritura. No crean que lo estoy sacando de algo. No, ese hombre amó más el billete antes, porque un rey le dijo, el Señor le dijo, ese pueblo, un rey le dijo a él: ve y maldíceme ese pueblo. Y entonces le dice él: no se puede, le dijo él, porque el Señor lo bendijo. Pero le dijeron: mira, pero el rey dice que te va a dar. Ahí ya le dijo que le iba a dar. Ah, bueno, entonces espérense. Pero ya sabía. Entonces, cuando llega al punto, cuando él quiere maldecir, en vez de maldecir, bendice. Nadie, si usted el Señor lo bendice, nadie lo puede maldecir. No, que los brujos dejen lo que estén, los que quieran estar. Si usted está haciendo la voluntad del Señor, ¿por qué se la va a calentar? No lo puede tocar. Entonces debemos de saber y tener mucho cuidado. El cual dice amor, dice el premio de la maldad. Luego dice: y fue, dice, miren, reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O sea, el Señor hizo que una mula le hablara. Por eso dice, refrenó la locura del profeta. Estos son, miren lo que dice para que demos cuenta que son ellos. Dice, estos son fuentes sin agua. Son personas que no le pueden dar nada. Nada, porque dice, estos son fuentes sin agua, como que dice un río, el de Ajuterí, que por lo menos en el tiempo de invierno pasa agua, pero en esas personas nunca va a pasar el agua, porque la palabra lo dice. Estos son fuentes sin agua, dice, y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales, miren, las más densas oscuridades están reservadas para siempre. Van para el infierno, esas personas que no se arrepienten, porque lo dice la palabra, quiero que entendamos. Pues hablando palabras, ¿cómo dice? Infladas y vanas. No le dicen la verdad, no dicen: mire, el Señor es un Dios de orden, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. No se preocupe. No, claro que sí, miren. Y vanas. Y miren lo que dice: seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. ¿De quiénes está hablando ahí? De la gente que ya había salido del mundo y han vuelto al mundo. Porque eso, miren, repito, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, huyeron de esa gente mala, pero luego volvieron. Eso es lo que nos debe entender. Así es como dice la hermana. Pero volvieron
al error. Y luego dice, para que miren lo que dice la palabra y la palabra se cumple. Les prometen libertad, pero ellos no son libres. Porque eso es lo que dice la palabra. Miren, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción o esclavos del pecado. Así es. Entonces miren, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Está hablando del pecado. Por decir, alguien salió del alcoholismo y vuelve, es esclavo del alcoholismo. O de la chismografía, salió de la chismografía y vuelve, es esclavo de la chismografía, de la hipocresía, del que fuma, del tabaquismo, y va poniéndole cuantas cosas. Solo es irle viendo qué es lo que puede tener todavía la persona. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, si hacían lo malo, ¿de quién es esclavo? De Satanás. Si hacemos lo bueno, ¿de quiénes somos esclavos? Somos hijos, pero vamos a decir, ponernos de Jesucristo. Entonces quiero que entendamos. 20, miren, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, oiga bien, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, miren, otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ya no solo bebe, sino que viene a ser peor. Sí, viene a ser peor. O sea, si tenía situaciones de una manera, pues le van a venir un poquito más. Le van a venir un poquito más. Luego nos dice el 21. Porque mejor le hubiera sido, miren, no haber conocido el camino de justicia o del Señor, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Por qué? Porque el que hace las cosas sin saberlas, tiene más perdón que el que las hace sabiendo. Porque como el que no sabe, lo hace por inocencia o por desconocimiento. Pero ya el que la conoce, las cosas se le ponen más difíciles. Las cosas se le ponen más difíciles. Repito el 21 y terminamos con el 22. Porque mejor, le dice, le hubiera sido no haberlo conocido, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. Mire, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es algo como sí, me refiero a algo que usted viene como que dice, usted vomitó y después que alguien diga, no, yo no vuelvo a tocar eso, y después le toque. Imagina, no va a ser fácil. Solo llámale, Señor. Amadísimo Padre, te pido, Señor, en este momento, Padre, que seas tú dándonos ese discernimiento espiritual para poder recibir y atesorar esta bendita palabra en nuestra vida, Padre. Pero sobre todo te pido que permitas que seamos hacedores de esta palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Sí, Padre del cielo y la tierra, te lo pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor Jesús, tú has dicho que todo lo que le pidiéramos al Padre en tu nombre, Él lo hace. Yo le pido, Señor, para que seamos hacedores de esta bendita palabra, conforme a tu plan, tu propósito, tu voluntad, tu misericordia, y no la nuestra, Señor. Sí, Padre del cielo y la tierra, gracias. Ayúdanos a mantenernos en tu camino. No permitas, Señor, que Satanás quite esa palabra de sus corazones, sino que sean hacedores y que puedan producir en su momento el 30, el 60, al 100 por uno, Señor, conforme a tu propósito y voluntad en gracia. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.